Adelante, profesor. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Marco Milla y soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos encontramos en el encuentro anual de investigación, innovación y creación de la Universidad Católica y particularmente en el foro de proyectos de doctorado en ingeniería. En esta tarde vamos a tener la participación del doctor Efraín Castro Alayo del programa de doctorado en ingeniería. Él es doctor en Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en Ingeniería Industrial con mención en Gerencia de Operaciones por la Universidad Nacional de Trujillo e ingeniero agroindustrial por la misma universidad. Además, es profesor asociado del Departamento Académico de Agronomía, Agroindustria y Forestales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas en el Perú. Efraín nos va a brindar una ponencia sobre el estudio del proceso de cristalización y poliformismo de la manteca de cacao en la cadena de fabricación de chocolate oscuro a partir de cacao, la variedad criollo. Adelante, Efraín, puedes comenzar con tu presentación. Bien, muchas gracias, doctor. Y buenas tardes también a todos los asistentes. Y también agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Perú por esta oportunidad que me dan de presentar mi tesis de doctorado, y que ya, la cual hemos culminado ya con mi asesora, la doctora Fiorella Patricia Cárdenas. Ya esta tesis ha sido aprobada y sustentada, entonces ahora ya me toca compartir con ustedes algo de lo que hemos hecho en estos años que hemos estado desarrollando el doctorado, ¿no? Entonces, puedo compartir, ¿no? Sí, adelante, Efraín, por favor, comparte Sí, tu voy a presentación. compartir. Bien. Bien. Este es el inicio. Lo que ustedes pueden leer ahí es el título de la tesis, prácticamente, ¿no? Es el estudio del proceso de cristalización y polimorfismo de la manteca del cacao en la cadena de fabricación de chocolate oscuro a partir de cacao, Teorema Cacao L, de la variedad criolla. A manera de introducción, les comentaré de que en Amazonas, bueno, yo trabajo en Amazonas, vivo en Amazonas, y trabajamos en mi grupo de investigación que tengo en la universidad, trabajamos con productores de cacao fino de aroma. Estos productores generalmente, bueno, no generalmente, toda su producción la venden prácticamente al mercado italiano, ¿no? Hay una empresa italiana que les compra el cacao, así la totalidad de su producción, y ellos, los italianos, son los que hacen los chocolates. Y bueno, pues ya nosotros compramos como chocolate, ¿no? No lo compramos, no lo elaboramos, mejor dicho. A nivel de Perú, nosotros estamos todavía a nivel de pequeña producción de chocolates. Bueno, les contaré que el Teorema Cacao L, o cacao criollo, crece en Amazonas, en la provincia de Bagua específicamente, y lo que nosotros hicimos aquí es estudiar el proceso de cristalización y polimorfismo de la manteca de cacao durante el proceso de fermentación, uno, y luego también durante la elaboración del chocolate oscuro. Como ustedes pueden ver acá, el chocolate que nosotros comúnmente comemos y compramos en el mercado tiene esta forma, ¿no? La forma de la foto que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, ven esto acá, ¿no? Lo que comemos son esto de acá, pero no lo podríamos comer si es que el cacao no tuviese la manteca de cacao. La manteca de cacao es el componente mayoritario del chocolate, ¿no? Y gracias a esa manteca de cacao es que nosotros podemos disfrutar de una tableta de chocolate dura, brillosa, y con esa forma que ustedes pueden ver, ¿no? A veces al chocolate le ponen un montón de formas, ¿no? El chocolate toma esa forma por la manteca de cacao. Si no tuviese la manteca de cacao,
no tomaría ninguna forma, ¿no? Tampoco el brillo, ¿no? Entonces vimos de que era importante no solamente estudiar el proceso de fermentación desde la base de la formación de aromas, como generalmente se estudia, sino tomamos la decisión de estudiar un poquito más, ¿no? Acerca de la manteca, perdón, acerca de la cristalización y el polimorfismo de la manteca de cacao. Esas dos propiedades que son cristalización y polimorfismo son aquellas propiedades que van a favorecer la formación de esta tableta de chocolate y el brillo también de esta manteca de chocolate. Entonces vimos que era necesario estudiar este componente, ¿no? Y también porque es uno de los componentes mayoritarios del chocolate, como ya les comenté, ¿no? Entonces, esta manteca de cacao tiene 6 poliformas, vamos a llamarle así, poliformas que están caracterizadas en función a su punto de fusión. Llamamos el punto de fusión a aquella temperatura en la cual la manteca empieza a derretirse. ¿Qué quiere decir? Cuando la manteca, su punto de fusión está en 13 o 18 grados, está en una forma gamma. Cuando su temperatura de fusión está entre 18 y 22.5, está en una forma alfa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando el chocolate está en una temperatura de fusión entre 29 y 33.5 grados, que es lo que comúnmente nosotros conocemos, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, cuando uno toma un chocolate en los dedos, ¿no? El cuerpo le pasa la temperatura al chocolate y por lo tanto ese chocolate se va derritiendo. Entonces, eso es característica de su punto de fusión. Entonces, cuando eso sucede, nosotros decimos que el chocolate está perdón, que la manteca de cacao dentro del chocolate está en su forma 5. No sé si también se habrán dado cuenta otros chocolates cuando ya están un poco deteriorados. Le sale una lámina o una capa blanquecina en la superficie del chocolate. Esa capa blanquecina es una forma muy estable, ¿no? Muy estable, al igual que la forma 5, también esta es la forma 6 y es una forma muy estable. Entonces, regresar a una forma 5 cuando el chocolate ya está en la forma 6 es muy difícil. Entonces, esa capa blanquecina que no todos los chocolateros quieren tener, porque ese es un defecto de calidad del chocolate, generalmente está su punto de fusión entre los 33.5 y los 37.5 grados. De tal manera que cuando nosotros hacemos un análisis de punto de fusión o calorimetría del chocolate y nos damos cuenta que si el chocolate se funde a 33.5, entonces decimos, ya, entonces el chocolate, la manteca de cacao de este chocolate está en la forma 5. Y esta forma 5 es la que todo aquel que hace chocolate, todo fabricante de chocolate busca siempre esta forma 5. ¿Por qué? Porque es esa forma que le da el brillo, que ya hemos visto en la lámina anterior, le da el brillo, le da la textura, le da las propiedades reológicas, etcétera, ¿no? Propiedades físicas de calidad que nosotros buscamos en un chocolate. Entonces, es por esta forma 5. Aquí está un poco más explicado, ¿no? En función a la estabilidad. Como les decía, conforme va incrementándose el punto de fusión de un chocolate o de la manteca de cacao, nosotros podemos ir caracterizando, ¿no? En qué forma química está la manteca de cacao. Y como les decía, lo que buscamos es la forma 5, ¿no? Es la forma 5. Entonces, la estabilidad de estas formas también va variando en función a la temperatura. Decimos que una forma es mucho más estable cuando su temperatura está entre 32 y 32, 34 o 34, 36. Pero esta forma 6 es la que no queremos, ¿no? La que buscamos es la forma 5. Esa forma 5 que les comentaba, que buscan todos los chocolates, se forma también, o se genera también, o se les da las condiciones al chocolate para que todo sea forma 5 a través de un proceso conocido como el proceso de temperado. Entonces, el proceso de temperado sigue toda esta evolución de temperaturas. Primero llega a 45, baja por 32, llega a 27, llega a 32, a 30 o 32 y luego se mantiene entre 15 y 20. Todo este proceso lo desarrollamos cuando nosotros hacemos el proceso de temperado dentro de la fabricación de chocolate. Entonces, decimos que un chocolate es bueno
cuando tiene aproximadamente un 60 u 80% de la forma beta 2 o forma 5. Forma beta 2 o forma 5 es lo mismo. Lo que cambia aquí es la nomenclatura, nada, pero hablamos de la misma forma. ¿Qué es lo que, y luego vimos qué cosa es lo que está sucediendo ahora, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Si ustedes se van al mercado, los lugares donde venden el chocolate, vamos a encontrar chocolates de muchos sabores y muchos colores, ¿no? Entonces, eso se llama estrategias de reformulación de los chocolates, porque todo fabricante quiere desarrollar productos nuevos, ¿no? Innovadores, ¿no? Pero lo que se basan siempre los estudios era en la parte de aroma del chocolate. Por eso es que lo mezclamos a veces con una fruta A, una fruta B, una fruta E, o X, Y, Z, le ponemos, ¿no? Ponemos cualquier cosa, mejor dicho, cualquier fruta al chocolate, pero lo que no, buscando siempre el aroma del chocolate. Pero lo que no nos damos cuenta es cómo va el proceso de cristalización y polimorfismo de esa manteca de cacao, que le da también la característica de calidad. Y ustedes pueden ver acá en esta forma, en esta figura de abajo, pueden ver un chocolate con floración de grasa. Entonces, si no cuidamos bien, si no hacemos nosotros una buena estrategia de reformulación del chocolate, agregándole un ingrediente X, Y o Z, podemos darnos con este defecto. Puede ocurrir este defecto. Entonces, eso es lo que muchos no hacen, no lo han hecho hasta ahora, ¿no? Y es ahí donde nosotros quisimos incidir, en cómo utilizamos un cierto ingrediente en la elaboración del chocolate, pero siempre evaluando la floración de la grasa y la cristalización y el polimorfismo de esta manteca de cacao. Entonces, el problema, nos dimos cuenta de que no existía un conocimiento sobre la cristalización y polimorfismo de la manteca de cacao durante la cadena de fabricación del chocolate oscuro. Cómo abarcar o cómo resolver ese problema fue estudiando el proceso de cristalización y polimorfismo de la manteca de cacao en la cadena de fabricación de chocolates. Las técnicas y metodologías que utilizamos fue la parte de calorimetría diferencial de barrido para identificar las poliformas que se dan durante el proceso de fermentación y fabricación del chocolate. Utilizamos también microscopía confocal Raman para evaluar en una primera etapa de fabricación, evaluamos cómo es que los ingredientes se unen, ¿no? Y qué tan homogéneamente resulta esa mezcla de la unión de estos ingredientes, ¿no? Y posteriormente evaluamos también las propiedades reológicas y la textura de los chocolates finales, ¿no? Entonces, lo dividimos en 3 objetivos específicos. Primero fue caracterizar la cristalización y polimorfismo durante el proceso de fermentación. Luego, evaluar la miscibilidad de la manteca de cacao con aceites vegetales. Estábamos proponiendo como ingredientes innovadores para desarrollar nuevos chocolates. Y también, al final, caracterizando la cinética de cristalización y polimorfismo de la manteca de cacao, pero ya cuando está en chocolate, producto elaborado, producto terminado. Esto es una parte de desarrollo metodológico. Empezamos, como les decía, con la fermentación, estudiando la fermentación, luego estudiamos la miscibilidad de los ingredientes, en este caso de los 2 aceites que hemos utilizado para elaborar los chocolates, que fueron aceite de coco y aceite de Sacha Inchi. El Sacha Inchi es una materia prima muy cultivada en Amazonas y también es un aceite muy, muy potente en cuanto a la cantidad de ácidos grasos insaturados que tiene. Entonces elegimos estudiar ese aceite también. Y luego también estudiamos los cambios en la cristalización, ya cuando tenemos el chocolate ya producido con estos 2 tipos de aceite. Primero, evaluamos la fermentación y, como les decía, la mayoría de estudios se basan o se enfocan solamente a evaluar aromas de la fermentación, pero nosotros decidimos evaluar ya no aromas, sino el polimorfismo y la cristalización de la manteca de cacao.
Otra cosa que quiero también comentarles es que en Amazonas el proceso de fermentación del cacao dura 7 días, ¿no? Pero eso cuando se trata de un cacao forastero o un cacao a granel, pero cuando se trata de cacao fino, fino es o sea, el cacao criollo, la fermentación debería durar entre 2 y 3 días, pero eso es lo que no están haciendo los productores acá en Amazonas. Entonces también con este estudio se les da una oportunidad, o mejor dicho, una recomendación, ¿no? Que posteriormente lo vamos a ver. Primero estudiamos la cinética de cristalización y polimorfismo en la fermentación. Y ustedes pueden ver aquí, este es el resumen de uno de los artículos que publicamos durante la realización de la tesis. Y como le decía, ¿no? Hicimos primero un monitoreo del proceso de fermentación, evaluando su temperatura, pH, oxígeno disuelto, actividad de agua, para ver cómo es que va el proceso de fermentación. Luego hicimos la fermentación desde el día 0 hasta los 7 días, como les decía. Es una fermentación normal que lo desarrollan los productores acá en Amazonas. Luego, a través de un modelo matemático que consistió, bueno, básicamente el modelo matemático es el modelo de Abrami, que es muy utilizado para evaluar y estudiar la cinética de cristalización de la manteca. Bueno, de todas las grasas en realidad, ¿no? Entonces nosotros usamos esa ecuación matemática para evaluar el polimorfismo y la cinética de cristalización, ¿no? Luego, finalmente nos dimos cuenta de que en función a la cinética de cristalización de la manteca de cacao, es posible desarrollar un proceso de fermentación de cacao ya no en 7 días, sino solamente hasta el día 3. Entonces, como les repito, basándonos en la cristalización de la manteca de cacao, nosotros llegamos a proponer de que no es necesario fermentar hasta el día 7, sino solamente es posible que lo podamos hacer hasta el día 3. ¿No? ¿Por qué? Porque en el día 3 el tiempo de cristalización de la manteca de cacao es mucho menor que en el día 7, por decir. Entonces, a través de un modelo del análisis de clúster, llegamos a proponer de que en realidad se forman 2 clústeres, ¿no? Un clúster que va desde el día 0 hasta el día 3, en donde el tiempo de cristalización es menor, y otro clúster que iba desde el día 4 hasta el día 7, donde el tiempo de cristalización es superior. Entonces, eso es lo que no convenía, ¿no? También nos dimos cuenta de que el índice de Abrami estaba entre 1.2 y 2.4. ¿Qué significan estos números? Significa de que la manteca de cacao va creciendo, ¿no? Hasta el día 3 crece en forma de agujas o en forma de fibras, ¿no? También pudimos notar de que durante todo el proceso de fermentación no se forman forma 5 o beta 2, como en un inicio les había comentado, sino que solamente llegamos hasta beta 2' y beta 1'. Estas formas, beta 2' y beta 2' y beta 1', si lo llevamos a la otra nomenclatura, podemos darnos cuenta que aquí son forma 3 y forma 4. Entonces son formas metestables que, bueno, en el proceso de fermentación pues no llegamos a obtener, o mejor dicho, no se llega a obtener una forma 5 como la que se busca siempre, ¿no? Pero también es un proceso de fermentación, no es un proceso todavía de elaboración de chocolate. Aquí están los clústeres que se formaron, ¿no? Y como podemos ver, aquí se evaluó el índice de Abrami, la velocidad de cristalización, los tiempos de cristalización y las temperaturas, perdón, las entalpías de fusión y también la entalpía de fusión de cada una de estas poliformes, ¿no? En el segundo objetivo, evaluamos la miscibilidad de la manteca de cacao criollo con aceites vegetales. En este caso, el aceite vegetal de Sacha Inchi y el aceite vegetal de coco. Entonces, aquí también este es otro graphical abstract del artículo que publicamos. Y como pueden ver, darse cuenta ustedes, aquí utilizamos estas dos materias primas, Sacha Inchi y aceite de coco, en fusión o en combinación con la manteca de cacao.
¿no? Y evaluamos su miscibilidad, ¿no? A través de la microscopía confocal Raman. La microscopía confocal Raman nos dio, primero, pudimos ser capaces de diferenciar, ¿no? Diferenciar entre cada uno de estos tres aceites. Por ejemplo, cada espectro que ustedes ven ahí, cada espectro Raman que pueden notar, le corresponde a uno de estos aceites, ¿no? También, a través de la microscopía confocal Raman, pudimos elaborar o construir mapas químicos, como el que ustedes pueden ver ahí. Entonces, este mapa químico es una herramienta muy útil para evaluar miscibilidad. Este mapa químico nos da a nosotros un histograma. Entonces, la forma de este histograma nos permitió conocer la miscibilidad de la manteca de cacao con cada uno de estos aceites, ¿no? Entonces aquí podemos ver un histograma que prácticamente es un pico agudo, ¿no? Y pico agudo y también es angosto, ¿no? Entonces esta forma de este pico nos dice de que las dos materias primas tienen buena miscibilidad con la manteca de cacao, ¿no? Entonces eso de forma cualitativa, pero de forma cuantitativa utilizamos la desviación relativa estándar, la desviación estándar relativa. Entonces, la teoría de desviación estándar relativa nos dice que mientras más pequeño es este valor, la miscibilidad es mucho mejor, ¿no? Luego, como les decía, aquí a través de microscopía confocal Raman fuimos capaces de identificar y caracterizar cada uno de estos aceites, ¿no? El aceite de abajo, perdón, el espectro verde indica el aceite de Sacha Inchi. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que este aceite de Sacha Inchi, a diferencia de los otros dos aceites, tiene un pico acá. Este pico es muy elevado. Bueno, los otros aceites también lo tienen, pero en el caso de Sacha Inchi es muy elevado. Y este pico justamente es el que determina la cantidad de insaturación que tiene este aceite. Por lo tanto, ahí, analizando el espectro Raman, podemos decir que este aceite es mucho más insaturado que los otros dos, ¿no? Entonces aquí también, este pico de acá, que está más o menos a los 3000 centímetros, a lo menos uno, también es un pico de insaturación, ¿no? Entonces, eso era lo que le diferenciaba al aceite de Sacha Inchi con los otros dos aceites. Y hay otra cosa aquí también. Estos tres picos de acá que ustedes ven más o menos a la longitud de 1000, aproximadamente un poco más, corresponden a al polimorfismo de la manteca del cacao, ¿no? Esto define prácticamente el estado sólido de la manteca del cacao. Bueno, estas son las caracterizaciones que se les da cuando se hace el estudio de Raman. A cada forma, bueno, pues tiene ahí sus enlaces, sus polimorfismos, ¿no? Entonces, esa es la caracterización que se le hizo a cada uno de ellos. Y como tercer objetivo fue ya elaborar el chocolate con estos dos aceites, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, ese también es el graphical abstract de nuestro tercer artículo. Aquí evaluamos dos cosas. Primero, mejor dicho, dos factores, ¿no? Primero, la utilización del aceite de Sacha Inchi y el aceite de coco, combinado con el régimen de temperado, ¿no? Usamos diferentes concentraciones de aceite de coco y de Sacha Inchi en combinación con dos regímenes de temperado, régimen alto y régimen bajo y régimen alto. Entonces, eso los combinamos, hicimos el chocolate y también a través de la ecuación de Abrami, también caracterizamos su cinética de cristalización, su polimorfismo a través de la calorimetría diferencial de barrido, el polimorfismo a través de la ecuación de Abrami, la cinética de cristalización, y a través de la rheología calculamos su viscosidad y su esfuerzo de Casson, ¿no? Entonces, este gráfico de acá nos muestra, por ejemplo, el porcentaje de poliforma 5 que obtuvimos en 5 o beta 2
que obtuvimos en los chocolates, ¿no? Por ejemplo, el primer gráfico corresponde a chocolate oscuro con aceite de coco y el segundo a chocolate oscuro con aceite de sacha inchi, ¿no? Entonces, en ambos tipos de chocolate, el porcentaje de poliforma 5 que se obtuvo fue superior al rango teórico que les había mencionado al inicio de la presentación, que es entre 60 y 80. Aquí pueden ver ustedes, ¿no? Por ejemplo, los parámetros con los que trabajamos, porcentaje de aceite entre 1, 3 y 5, y régimen de temperado entre alto y bajo, ¿no? Y aquí está la combinación de temperaturas que hicimos en el temperado. Entonces, como conclusiones, podemos decir de que la velocidad de cristalización en el interior del grano fue más rápida durante los 3 primeros días de fermentación, ¿no? Luego, la manteca de cacao estuvo presente durante toda la fermentación en formas de cristales metaestables, ¿no? Que crecieron como agujas, fibras, varillas o platos. Y también se formaron de manera esporádica o instantánea. Y durante la fabricación de chocolate pudimos darnos cuenta de que los aceites, los 3 aceites, el de coco, el de sacha inchi y la manteca de cacao, se diferencian por su grado de insaturación. También vimos de que existe alta miscibilidad entre el aceite de coco y la manteca de cacao, y también alta miscibilidad entre el aceite de sacha inchi y la manteca de cacao. Entonces, en las concentraciones de 45% y 35% respectivamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos una menor concentración, la miscibilidad se va a ir reduciendo, ¿no? También nos dimos cuenta de que la microscopía con focal Raman es capaz de diferenciar el polimorfismo en la manteca de cacao. Durante la fabricación de chocolate, ¿qué encontramos? De que las propiedades térmicas y cristalización de la manteca del cacao, perdón, del aceite de coco y el aceite de sacha inchi van a cambiar cuando éstas se mezclan con la manteca de cacao. También pudimos notar de que el aceite de sacha inchi o el aceite de coco y temperado, o sea, los dos factores, produjeron chocolates oscuros con formas beta 2 o forma 5 superiores al 90% en ambos chocolates. También el porcentaje de aceite vegetal y el temperado aceleraron la tasa de cristalización de la manteca de cacao en los chocolates oscuros. Y durante la fabricación de chocolates también, ambos, el aceite y el temperado, produjeron cristales de manteca de cacao como plato, que aparecieron esporádica e instantáneamente. Estos factores también modificaron las propiedades físicas y térmicas de los chocolates oscuros, pero dentro de valores aceptables. Y también nos dimos cuenta de que es factible el uso de manteca de aceite de coco y aceite de sacha inchi en chocolates oscuros como alternativas a la manteca de cacao. Y a manera de recomendación, pudimos ver que basado en la cristalización fue posible reducir el tiempo de fermentación, o mejor dicho, es posible reducir el tiempo de fermentación espontánea del cacao criollo de 7 a 3 días. También se pueden utilizar el aceite de coco y el aceite de sacha inchi como alternativa a la manteca de cacao para elaborar chocolates oscuros. Y también, a manera de recomendación, nosotros decimos de que es importante incorporar una etapa más en el proceso de elaboración de chocolates, que es el análisis de miscibilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué tan miscibles son esos ingredientes que vamos a utilizar en la reformulación de los nuevos chocolates. Entonces, tenemos que hacer sí o sí el análisis de miscibilidad de estos chocolates, de estos ingredientes. Y finalmente quiero agradecer a la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a mi universidad, la que me acoge, en donde trabajo, al Programa Nacional de Innovación Agraria también, que fue uno de los financiadores de esta tesis, al Banco Mundial, a Concitec y también a Prociencia. Muchas gracias.
Muy bien, Efraín, una excelente presentación. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Las personas que están presentes pueden formular sus preguntas a través del chat. Ahí pueden escribir sus preguntas. Mientras lo van haciendo, yo tengo una primera pregunta para Efraín. Efraín, en el proceso de fabricación del chocolate, ¿cuáles son las características principales que el fabricante busca en el producto final que va a generar? ¿Qué características del chocolate son las que se esperan para poder tener un chocolate de calidad? Gracias. Sí, en realidad, bueno, como les comentaba, ¿no? Lo que ahora están viendo los productores, solamente se estudia, o mejor dicho, es lo que, ¿cómo les diría? Lo que básicamente se basan ellos en decir que su producto va a tener aceptación es incorporar un nuevo sabor o un nuevo aroma. Y por eso les están poniendo, por ejemplo, berries, le ponen eh, en una última feria que ha habido acá en Amazonas que se llamó la Expo Amazónica, vinieron, por ejemplo, productores de chocolate de toda la Amazonía, ¿no? Entonces venían con chocolates con aguaymanto, chocolates con arándano, chocolates con eucalipto, chocolates con manzanilla, con X, Y cosas, ¿no? Entonces, pero habían algunos chocolates que tenían una capita blanca encima, ¿no? Entonces yo decía, ahí está el problema, ¿no? O sea, lo que mayormente busca la gente, los productores, es tener un nuevo sabor. Tener un nuevo sabor, pero como digo, les están olvidando de la parte, tal vez la parte, yo la considero una parte muy importante, tal vez más, la más importante. ¿Por qué? Porque si el chocolate no tiene ese brillo, bueno, yo cuando como un chocolate particularmente lo veo, y si está blanco, como que no lo compro. Pero si está brilloso, sí. Entonces, ese brillo le da la manteca de cacao. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros le ponemos cualquier ingrediente con la finalidad de tener un chocolate con un nuevo sabor, nos estamos olvidando, dejando de lado la parte de la manteca del cacao, del brillo, que es una propiedad física, ¿no? Entonces, eso lo estamos dejando de lado, ¿no? Y hasta ahora no se ha visto productos, bueno, que tengan ese tipo de características, ¿no? Un sabor nuevo, innovador, pero también a la par del sabor, también tiene que ser la propiedad física, que en este caso sería el brillo, la textura, la fusión en boca, por ejemplo, cuando uno come una tableta de chocolate, un pedacito, se da cuenta uno cómo es que se derrite en la boca y cómo va liberando esos sabores, ¿no? La manteca de cacao también es un componente que permite que ese chocolate se derrite en la boca, ¿no? Entonces, eso es lo que se tendría que tener en cuenta también. Y lo que veo que, hasta donde he visto, no lo están considerando. Y por lo que mencionabas, entiendo de que justamente lo que se busca es tener esta forma 5, ¿no? Que es la que cumple con estas Exacto. características. Ujú. Sí, exacto. La forma 6 ya es la capa blanca que ustedes pueden ver encima del chocolate, esa es forma 6. Entonces, y eso ya no se Mm, puede recuperar el chocolate, ¿no? ok. Nosotros llegamos a obtener un 90%, como mínimo un 90% de forma 5. Por lo cual podemos decir que al agregar este chocolate, Sacha Inch, el chocolate y el aceite de coco, entonces estamos haciendo un buen chocolate. Ok, muy bien, muy bien. Mientras de repente alguno de los participantes se anima en formular una pregunta a través del chat, yo quería hacerte otra pregunta más, que justo mencionabas sobre el proceso de fermentación y que a partir del estudio que han realizado, eh, has encontrado que no es necesario que sea de tantos días como normalmente se hace, manifiestas de 5, 6, 7 días, pero que podría ser en más corto tiempo, de 2 o 3 días. ¿Qué es lo que se logra, digamos, durante el proceso de fermentación y qué se ganaría si es que se deja más o más tiempo en hacer la fermentación o más bien se podría echar a perder el chocolate o el cacao que se está fermentando? Sí, como les decía, el proceso de fermentación es un proceso, mejor dicho, si no es el más importante, ¿no? Es uno de los más, es un proceso muy importante. ¿Por qué?
Porque durante el proceso de fermentación se van desarrollando todos los aromas nuevos del chocolate. Por eso es que la gente, cuando hace fermentación, se basa, ellos dicen, no, corto mi fermentación a los 7 días porque creen que a los 7 días se han formado todos esos aromas que van a salir al final en el chocolate, ¿no? Por eso es que lo toman como 7 días. Entonces, otro factor también que deciden ellos hacerlo en 7 días es el porcentaje de fermentación. Por ejemplo, si yo tengo un cierto lote de cacao, lo que buscan los productores ahora es tener por lo menos el 80% de ese lote fermentado, bien fermentado. Entonces, a través de su conocimiento empírico, como le decía, yo trabajo con agricultores y ellos ya tienen un conocimiento empírico, ¿no? Entonces ellos dicen, hacen el test de corte y ven que al final, en los 7 días, ellos obtienen un 80% de fermentación. Entonces dicen, ya, hasta acá paro, ¿no? Pero, si, como les dije, si nosotros nos basamos solamente en el proceso de cristalización, ¿no? Entonces yo diría, yo corto mejor a los 3 días nada más. ¿Por qué? Porque a los 3 días, ¿no? La manteca de cacao está cristalizando rápidamente. Y si cristaliza rápidamente a los 3 días, entonces eso me va a convenir, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso de templado, cuando yo ya elaboro el chocolate, voy a tener una manteca una manteca de cacao que cristalice rápido. Por lo tanto, si cristaliza rápido, entonces mi proceso de templado va a demorar menos. Y como demora menos, voy a gastar menos energía, ¿no es cierto? Y eso ¿cómo le digo? Se traslada a una reducción de costos. Podría ser, ¿no es cierto? Pero como yo recomiendo, como nosotros recomendamos en la tesis, es basándonos en el proceso de cristalización de la manteca de cacao. No tocamos para nada la formación de aromas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es otro tema. Ese es otro mundo, ¿no? Como le decía, hay estudios también, hay estudios en donde, en los estudios, ¿cómo le digo? Yo tengo un grupo de investigación en la universidad, trabajo con mis estudiantes, hacemos investigación y también estamos trabajando ahora en un grupo con la doctora Fiorella. Y en estudios anteriores nos hemos dado cuenta que o sea, los compuestos aromáticos buenos se han formado hasta el día 3 o 4, ¿no? Y a partir del 4 hacia adelante, esa cantidad de compuestos aromáticos malos, buenos, se reduce y empiezan a crecer los compuestos aromáticos no deseados o malos, ¿no? Entonces, por ahí también es otra vía que nosotros estamos tomando para proponer y tratar de reducir el tiempo de fermentación, ¿no? De 7 a 3 días. ¿Por qué? Porque también tomar 7 días es tener bastante bien ocupado durante 7 días los tanques de fermentación que tenemos ¿cómo se llama? En la nave de proceso, ¿no? Entonces, si nosotros logramos acortar ese tiempo 3 días nada más, entonces nos quedarían unos 4 días, ¿no? Para poder procesar más cacao. Y de esa manera cumplir con las expectativas de los compradores, los italianos, ¿no? Entonces, por ahí también va el objetivo, pero como le decía, nosotros nos estamos basando solamente en la cristalización de la manteca de cacao. Porque si queremos coger todo, ese es un mundo, ¿no? Es todo un mundo, porque nos faltarían compuestos volátiles, nos faltarían compuestos antioxidantes y una serie de moléculas orgánicas que tienen que ver en la calidad aromática final de un chocolate. Sí. Muy bien, Efraín, excelente explicación y gracias por responder a mis inquietudes. Veo que no hemos tenido preguntas de los participantes, pero seguramente todos ellos te felicitan mucho por la buena exposición y trabajo que has realizado y agradecemos mucho tu presentación. Y con ello vamos a justamente cerrar este foro de los proyectos de investigación del programa de doctorado en Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos a todos por su participación y los invitamos a continuar participando de las diferentes actividades que se vienen organizando en función del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias a todos por participar y hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias.